Las personas somos seres sociales en el sentido de que pasamos la mayor parte de nuestras vidas con otras personas. Por consiguiente, es importante aprender a entenderse con los otros y a funcionar adecuadamente en situaciones sociales. Ciertas habilidades de comunicación nos ayudan a mejorar las relaciones interpersonales. Un comunicador eficaz es aquel que logra emitir su mensaje de forma clara y concreta para que cualquier receptor lo entienda y de esta forma producir un efecto particular en él. A continuación vamos a ver los principios de comunicación de apoyo. La comunicación, como bien sabemos, es el acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir una información. Es así como entra en juego la comunicación de apoyo, cuyos principios son los siguientes. La comunicación debe estar basada en la congruencia y no en la incongruencia. Existen dos tipos de incongruencia, de lo que uno experimenta y la directamente enlazada con la comunicación de apoyo. La comunicación descriptiva está diseñada para reducir la tendencia a evaluar o a perpetuar una interacción defensiva, ¿de acuerdo? Orientada al problema. ¿Qué quiere decir esto? Que se enfoca en los problemas y en las soluciones más que en los atributos personales. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos con validación. La comunicación de validación ayuda a las personas a sentirse reconocidas, entendidas, aceptadas y valoradas. Es igualitaria, flexible, bilateral y basada en el acuerdo. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Específica. En general, cuanto más específica sea una afirmación, más efectiva será en el mejoramiento motivacional. Bien. Conjuntiva. ¿Qué quiere decir esto? La comunicación está unida a mensajes previos, en lugar de estar desconectada de ellos. ¿De acuerdo? Es propia la comunicación. Con esto lo que se quiere decir es que hay que asumir la responsabilidad de las afirmaciones que se hagan, de las ideas que se digan. Lo que se dice es de la persona quien lo dice. En eso sí quedamos claros, ¿no? Muy bien. Y que requiere escuchar, es decir, que se abren los canales para que el receptor también dé una respuesta. Bien, seguimos. Ahora sí, ¿qué habilidades tiene un comunicador eficaz? Primero las vamos a ir mencionando corriditas y luego las vamos a ir explicando uno por uno. Recordemos que la comunicación es el proceso de crear significado compartido. Así que, para ser eficaces, los oradores deben presentar mensajes de forma clara y convincente, y los oyentes deben interpretar con exactitud lo que se dice. Aquí tenemos la lista de las habilidades del comunicador eficaz. Saludo, arte de saber escuchar, cordialidad, empatía, relación positiva, asertividad, generar confianza, respeto, baja reactividad y bidireccionalidad. Vamos a ir explicando una por una. Saludo. Un saludo cordial al inicio para que los oyentes se sientan acogidos y que no molestan. ¿Hasta aquí todo bien? Bien. El arte de saber escuchar. Aquí es importante entender la diferencia entre oír y escuchar. La gente a veces comete el error de pensar que oír y escuchar son la misma cosa, pero no lo son. Oír es un proceso biológico que se produce cuando el cerebro detecta las ondas del sonido. Según la International Listening Association, escuchar es el proceso de recepción, atención, construcción de significado a partir de responder a los mensajes hablados o no verbales.
Escuchar es importante porque del tiempo que pasamos comunicándonos, el 50% o más se gasta en escuchar. Sin embargo, incluso cuando tratamos de escuchar con atención, la mayoría de la gente recuerda solo el 50% de lo que oímos poco después de oírlo y solo el 25% 2 días después. Elegimos escuchar por diversas razones, dependiendo de la situación. Por ejemplo, cuando escuchamos música para el disfrute y a los oradores porque nos gusta su estilo, nos involucramos en la escucha apreciativa, ¿de acuerdo? Cuando escuchamos para inferir más allá de las palabras reales que un orador dice y lo que podrían significar, nos involucramos en la escucha discriminativa. Cuando nuestro objetivo es comprender, no olvidar y recordar información, por ejemplo, el material que el profesor comparte durante una clase, nos involucramos en la escucha comprensiva. Cuando escuchamos para proporcionar apoyo emocional, nos involucramos en la escucha empática. Cuando queremos realmente aprender y evaluar el valor de un mensaje crítico, nos involucramos en la escucha crítica. Ahora bien, la gente tiende a escuchar de dos maneras, pasiva o activamente, basándose en la situación retórica. Escuchamos con más atención cuando el tema parece importante para nosotros. Confiamos y respetamos el emisor y en momentos en que no estamos limitados por otras distracciones u obligaciones. La escucha pasiva es el proceso habitual e inconsciente de la recepción de los mensajes. Cuando escuchamos pasivamente, estamos en piloto automático. Podemos atender solo a ciertas partes de un mensaje y asumir el resto. Por el contrario, la escucha activa es el proceso deliberado y consciente de atender, entender, recordar, evaluar y responder a los mensajes. La escucha activa requiere práctica. Seguimos. La cordialidad está ligada al saludo. Hace sentir bien a las personas. El mostrarnos cercanos a los oyentes. Mostrar empatía. Escuchar activamente las emociones de los demás es tratar de meternos en su pellejo, como se diría, y entender sus motivos. Es escuchar sus sentimientos y hacerles saber que nos hacemos cargo, intentar entender lo que siente esa persona. No se trata de mostrar alegría, si siquiera de ser simpáticos. Simplemente que somos capaces de ponernos en su lugar. No significa aceptar ni estar de acuerdo con la posición del otro. Para demostrar esa actitud usaremos frases como entiendo lo que sientes, noto que... y así sucesivamente. La relación positiva se rige por los principios de la comunicación de apoyo ya vistos anteriormente. Ser asertivo implica expresar lo que sientes y piensas de manera sincera, aunque siempre respetando a los demás. Para ser asertivo, es importante que valores la opinión de los demás tanto como la tuya y que aprendas a expresarla de manera respetuosa. Asimismo, ser asertivo significa aprender a decir no cuando sea necesario. Credibilidad. Esto genera confianza en el orador. Cualidades asociadas a la credibilidad son la honestidad, tener conocimiento de las cosas y ser congruente. ¿De acuerdo? El respeto, este es mutuo y se liga al anterior rubro que es el de la credibilidad. El orador respeta a su audiencia y obtiene respeto con la credibilidad. Baja reactividad, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a la capacidad de permitir un lapso de tiempo entre dos intervenciones y así evitar interrupciones. Tomarse un tiempo de silencio para permitirle a la persona que sigue de ti para hablar, vaya, que no la estés pisando
mientras habla, que pueda hablar, que pueda contar con ese silencio, ¿no? Todos necesitamos contar con silencio para poder hablar. Es nuestra herramienta principal, el silencio. Y lo que veníamos platicando hace unos momentos, la capacidad de que el receptor también pueda emitir una respuesta, ¿no? A esto se refiere la bidireccionalidad. Vamos a hablar ahora de las características del buen conversador. El comportamiento de comunicación verbal y no verbal de los tres tipos de conversadores lo podemos clasificar en lo que se debe evitar y el que se manifiesta en la conversación. Brown y Van Ripper describen tres tipos de conversadores cuyo comportamiento verbal y no verbal se debe evitar. El limón. El limón tiene un aspecto amargo. En una conversación se queda callado, no aporta ideas. Si alguien le dirige la palabra, contesta escuetamente, sin elaborar su idea. No muestra interés en la plática, tampoco puede platicar de diversos temas. A veces solo tiene un tema del cual desea hablar en aquellos momentos en los que habla. El llave de agua. El conversador considerado llave de agua habla incesantemente. Su plática, sin embargo, no aporta nada valioso a la conversación. El habla de el llave de agua se caracteriza por superficial y desorganizada. A veces esta persona logra dominar la plática con sus gritos, risas y comentarios burlones. El buitre. El otro tipo de conversador es el buitre, que las personas desean excluir de las conversaciones porque su actitud predatoria les molesta. Es un impaciente. En una conversación, el buitre siempre se mantiene a la expectativa con el tema de conversación y siempre intenta cambiar el tema. Ok. La persona con la que otros evitan conversar es percibida como hipócrita, burlona, chismosa, envidiosa, superficial, mentalidad cerrada, terca, voluble, aburrida y pesimista. La persona que tiene dudas para conversar es percibida como preguntona, indiscreta, imprudente, infantil, impaciente, poco educada, ingenua, incomprensiva, indecisa, ambivalente, insegura, inestable, inexpresiva y monótona. Ahora bien, una persona que sabe conversar es percibida como honesta, discreta, madura, inteligente, educada, sencilla, paciente, comprensiva, franca, sincera, de mentalidad abierta, dinámica, alegre y optimista. Para que un individuo sea un comunicador eficaz, es importante que conozca las etapas que conforman una conversación, ¿no? La conversación consta de 5 etapas que son la apertura o inicio, la orientación al propósito, el propósito, la preparación al cierre y el cierre. Durante la etapa de inicio se abre la conversación, generalmente con un saludo, el cual podría ser una referencia de la misma persona que abrió la conversación, una referencia hacia la persona a quien se dirige, una relación que existe entre ellos o al contexto físico. La segunda etapa, la orientación al propósito, da al interlocutor una idea acerca del objetivo de la conversación. Se podría indicar también durante esta etapa el tono emocional de la conversación o tiempo que se va a requerir. La tercera etapa, el propósito, es la más extensa de la conversación. La mayoría de las conversaciones tienen una función o propósito, que podría ser algún objetivo específico, informativo o persuasivo. Es durante la tercera etapa cuando se lleva a cabo el propósito de la conversación. El propósito se cumple mediante el intercambio o la regulación de papeles o roles entre la persona que habla y la que escucha.
La cuarta etapa, la preparación para el cierre, es durante esta etapa que se hace referencia a la conversación para indicar que el propósito se haya cumplido. Si el que escucha no está de acuerdo con que el propósito de la conversación se terminó, puede hacer una pregunta expresando que aún tiene dudas al respecto. En este caso, ambos o todos los participantes pueden volver a conversar hasta que sientan que cumplieron con el propósito. La quinta y la última etapa, el cierre. Se finaliza la conversación. Cabe señalar que no todas las conversaciones siguen las 5 etapas antes mencionadas. En algunas conversaciones, las personas pueden iniciar muy brevemente y seguir directamente a tratar el objetivo de la conversación sin expresar la orientación al propósito. En otras, se puede omitir la etapa de la preparación para el cierre, finalizando directamente la conversación. También en algunas culturas se tratan de forma distinta las 5 etapas. Pues básicamente esto sería en cuanto a este tema. Pueden consultar cuantas veces quieran este material para cualquier duda que tengan en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces no me queda más que darles las gracias.